y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su palabra. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejar tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz de nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues vamos a comenzar a entrar en el libro de los Salmos o en el Salterio y vamos a ir viendo sobre todo un, un cuadernillo de cuadernos bíblicos, el número 92, que está hecho por un profesor que es benedictino y por tanto monje, además de biblista, y entonces nos va a ir dando una doble visión de los salmos. Aquel que conoce los salmos desde la teología y aquel que ora con los salmos, que intenta vivir los salmos, etcétera. Había muchos temas acerca de los salmos, de cómo rezar los salmos, pero faltaba una presentación de conjunto de todo el salterio y sobre todo una presentación que sea una guía para leer y rezar con estos textos tan antiguos y tan valiosos para el camino de oración de esta escuela. Por eso vamos a seguir a este biblista, Mathieu Collin, de una abadía francesa, que nos va a compartir el amor que él siente por los salmos, además de su conocimiento. Su experiencia cotidiana de esta plegaria, y estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos alguna experiencia con la oración de los salmos, ¿eh? Alguna, aunque sea pequeñita. Pero es un pozo sin fondo, es un manantial de vida que permanentemente nos está dando nueva agua y nunca terminamos de descubrir lo que hay detrás de cada salmo. Por eso cada una de las clases que demos de los salmos intentaremos irlo descubriendo. La experiencia de este monje con la plegaria de los salmos y profundizada por la enseñanza de la Biblia nos va a llevar a ver como el eco y el resumen de toda la Biblia en los salmos, así como también el eco y el resumen de toda la experiencia humana. Así que el resumen de toda la Biblia que va a resonar en los salmos, lo iremos viendo, y el resumen de la experiencia humana de la vida. Estos dos puntos de vista son complementarios, se enriquecen mutuamente, no son contrarios, aunque cada uno puede sentirse más atraído por uno o por otro, ¿no? Pero es un complemento y nos va a ayudar. Antes de nada, deciros que antes de entrar en el tema que él titula este monje Del grito a la escritura, deciros que el Salterio en las últimas investigaciones se está estudiando como un libro único, que tuviese como 150 capítulos, ¿eh? Pero es un libro único
y cada salmo es un capítulo nuevo que nos va haciendo avanzar, por tanto tiene una unidad, todo el libro del Salterio, y nos va haciendo avanzar desde el Salmo primero hasta el 150, porque eh, el mensaje no se nos da en uno solo. El mensaje que Dios nos quiere transmitir en cada uno de estos salmos se nos va a ir desvelando de salmo en salmo hasta llegar al último, que digamos es el colofón. Eh, el Salterio es, por tanto, un libro que nos muestra el camino del hombre en esta tierra, tan desorientado como está el hombre hoy día, que no sabe para qué vive ni sabe qué camino escoger cada día. El libro de los Salmos es una luz potente que nos muestra el camino que nosotros hemos de recorrer individualmente, personalmente y también como iglesia, como comunidad entera, mientras estamos en esta tierra. Porque el hombre de todos los tiempos es un buscador de felicidad. Y para la no es algo puntual, no, y que en otro momento no tengo, sino que es un camino con un itinerario concreto que tengo que ir descubriendo paso a paso. Por eso el primer salmo va a decir, dichoso el hombre que no sigue el camino de los impíos, ¿eh? Dichoso el hombre que descubre el camino de la felicidad y que pasando por todas las vicisitudes de la vida que aparecen en todos los salmos, en muchos, lamentos, luchas, adversidades, súplicas, acciones de gracias, el hombre pasando por todo esto como en una senda que tiene que recorrer, llega a la meta para la que fue creado, que canta el último salmo. El Salmo 150 nos grita para qué hemos sido creados, ya que a lo largo del camino de la vida se nos olvida. En medio de estas vicisitudes, de estos lamentos, de las dificultades, se nos olvida para qué nos creó Dios. Estas manos de Dios que nos formaron, qué sueño tenía al crearnos a nosotros. Y el Salmo 150 nos dice, es una gran para alabar al Creador. Y por tanto este salmo es una continua invitación a esta alabanza a Dios para que seamos felices, porque esta es la felicidad del hombre. Alabar al Señor, bendecir en todo momento, nos dirá otro salmo. Este Salmo 150 nos dirá en esta gran explosión, alabarlo con arpas, alabarlo con cítaras, alabarlo con platillos sonoros, alabarlo con platillos vibrantes. Puede ser que a nuestra mentalidad occidental todo esta forma de alabanza nos choque, porque es muy expresiva, pero vamos a ir metiéndonos poquito a poco en la mentalidad hebrea y en las expresiones hebreas para que descubramos la riqueza de esta alabanza para la que hemos nacido. Un día aparecimos en el seno de nuestra madre porque Dios tenía un plan, un proyecto precioso que lo había pensado y que soñaba que lo fuéramos realizando. Esta comunión con nosotros en la alabanza. Literalmente cuando decimos platillos sonoros, alabadlo con platillos sonoros, ¿no? Alabadlo con platillos vibrantes, pues literalmente la palabra es alabadlo con
con platillos, escucha. La palabra hebrea que aparece es Shama, derivada del imperativo Shema Israel. Por lo tanto, los especialistas dicen que seguramente era una forma de alabanza sin acompañamiento en Israel. Lo que pasa que para nuestra alabanza esto de platillos sonoros no es una expresión cotidiana. Era una forma de alabanza sin acompañamiento, con platillos de escucha. Es decir, que llegará un momento en que la alabanza dejará la cítara, dejará el pandero, dejará las arpas, porque hasta el silencio será una alabanza. Fijaos a qué maravilla nos llama el Señor al crearnos y nos va llamando cada uno de los salmos del Salterio. Ciertamente no se pueden rezar los salmos sin un pequeño aprendizaje. Poder rezar se puede rezar, pero me refiero a un orar en profundidad. Para este orar necesitamos un poquito de aprendizaje. Ya hemos dicho en otras clases que hay un documento de San Pablo VI que autorizó en su momento a quitar algunas expresiones imprecatorias que eran duras, a nuestro oído nos chocaba, por, a nuestra psicología moderna nos puede sorprender porque no conocemos lo que significa cólera de Dios, ira de Dios, que no es nuestra ira. Ya lo hemos dicho en otras clases. Pero es en este sentido que Pablo VI dice, en atención a la psicología humana, autorizamos a quitar los imprecatorios y estas expresiones en espera de que el pueblo de Dios se forme y aprendiendo lo que significan estas expresiones, pueda rezarlas sin problema. Hay un tiempo en el que, pues, esta formación no se ha dado o se ha dado muy mínimamente. Y últimamente la Iglesia está intentando intensificar esta formación, pero no para que tengamos una cabeza gigante, sino para que tengamos un corazón orante, que nuestro corazón sin problemas pueda orar con los salmos, con el corazón ensanchado. Por eso todos los creyentes somos aprendices. Siempre que nos acercamos, todos los más expertos profesores siempre decían, yo soy un aprendiz como vosotros, porque cada día estoy descubriendo cosas nuevas. Y a nosotros nos basta con dejarnos pacientemente conducir de salmo en salmo por esos caminos que recorren tanto los judíos como los cristianos, porque son caminos seguros que llevan a Dios. Cada salmo seguro nos lleva a Dios, sin ningún recoveco. Solo tenemos que atender a lo que mínimamente nos vayan enseñando y dejarnos conducir, guiar con docilidad por ellos. Dice este profesor, ¿por qué no confiar en estos caminos de los salmos si los siguió Jesús? Fue la oración de Jesús, además del Padre Nuestro, ¿no? Que hoy en el Evangelio lo hemos visto. Y otra forma de relacionarse con su Padre. La vida entera de Jesús es un buscar continuamente el comunicarse con su Padre. Cada una de nuestras vidas tiene que ser esto, tiene que ir transformándose hasta que sea toda la vida un comunicarnos continuamente con Dios. Dice este profesor, no hizo Jesús suyas las quejas y las alabanzas de sus hermanos de Israel y no encontró en estos salmos las palabras para decir al Padre su confianza, su gozo y su súplica, pues si a Jesús le sirvió, a nosotros también. Por eso vamos a comenzar este tema que
llama este profesor benedictino del grito a la escritura, porque él dice la primera frase, el salmo es un grito. Esta es la primera enseñanza de la tarde de hoy. Y si solamente aprendemos esto, es suficiente. El salmo es un grito antes de ser un texto, porque siempre la vida precede a todo, precede a la ley. Cuando la vida precede a la ley, cuando Dios da en el Sinaí las 10 palabras, los 10 mandamientos. La vida precede a la oración y al grito que es el salmo. Por consiguiente, al leer el salmo, hay que encontrar el grito que hay bajo ese texto. Cuando rezo el salmo, cuando leo el salmo despacito, la primera pregunta que tengo que hacerme para ir aprendiendo a orar en profundidad es, ¿qué grito hay en este hombre que está orando en este salmo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa para dirigirse a Dios gritando? Hay muchos salmos que indican este origen. Por ejemplo, aquí este profesor pone tres ejemplos. El Salmo 4 que dice, escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Por lo tanto, el grito que hay detrás de este salmo es una persona que está en un apuro ante un adversario, que no tiene defensa, que está como abandonado y entonces grita a Dios y le pide que sea su defensor. El grito es como de aquel que está indefenso. Pero en el Salmo 64 dice, escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Por lo tanto, el grito que hay detrás del Salmo 64 es un lamento. No es tanto un indefenso como uno que está quejoso. Hay algo que le está haciendo sufrir y se queja ante Dios. Fijaos que la relación del salmista con Dios es una relación personal, personal. No es una relación fría de un texto frío que se ha escrito en un despacho frío, sino que es un grito de uno que está viviendo en una queja. Algo le pasa, está sufriendo en su historia. Y entonces de su historia hace una oración enorme. Se dirige a Dios con aquello que le está pasando en la historia y se lamenta. A esto estamos llamados nosotros, ¿eh? Y el Salmo 116 dice este profesor, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. Luego, el grito de esta oración en el Salmo 116 es de aquel que ya tiene la experiencia de que Dios se ha inclinado hacia él para escucharle. Por lo tanto, Dios no es un ser que está ahí en su cielo, lejos de mi vida y viviendo en su trono real. Dios es uno que se ha inclinado hacia mi sufrimiento, hacia lo que a mí me está pasando, porque le interesa mi vida. Sueña con compartir mi vida. Está esperando mi grito para él responderme inmediatamente. Este grito atraviesa la Biblia entera hasta llegar al Apocalipsis, donde el Mesías está a la puerta llamando. Y si me abre el que me habla, yo entraré inmediatamente, cenaremos juntos. Es decir, este deseo de estar Dios con el hombre permanece a lo largo de los siglos, porque en este Salmo 116 estamos 6, 7 siglos antes de Cristo y en el Apocalipsis estamos en el 95 al 100 después de Cristo. Y fijaos, este grito permanece. Dios es fiel
Han pasado muchos siglos y sin embargo Él sigue a la puerta esperando. Si alguien quiere, Benedicto XVI decía, Dios es el que cada mañana se asoma a la historia del hombre para buscar un confidente. Esta palabra le gustaba mucho a Benedicto XVI. Y si alguien quiere ser mi confidente, pues adelante, yo estoy dispuesto a revelarle todo mi amor, pero no lo impongo. Es en la libertad. Si tú quieres abrirle, por eso Juan Pablo II dijo, no tengáis miedo, decidle a Jesús que entre, porque vuestras puertas están abiertas. Y si le decís que entre, Él entrará en vuestra vida. Bien, fijaos, este grito que está en el Salmo está en pie todavía. Está todavía Dios gritando. En ese Salmo del siglo sexto, séptimo y en nuestra vida del siglo XXI. Y si Él no se ha cansado de nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a cansar de gritar, de orar? Jamás, sin desfallecer. Permanentemente la Iglesia es la esposa. Dice este profesor, ha sucedido algo imprevisto, sorprendido por lo ocurrido y asombrado por lo inesperado. Alguien y luego él mismo, o más frecuentemente un testigo, ha querido guardar el recuerdo de aquel grito, recordando lo que le había enseñado aquel suceso. Algo ha sucedido, ¿eh? Hay mucho, mucho de la salida de Egipto en los Salmos, de la liberación de Dios, mucho del paso del pueblo de Israel por el desierto. Mucho hay en los salmos de la historia de la salvación. Y esta historia que ha ido asombrando al pueblo de Israel paso a paso, pues ha quedado grabada esta historia en este grito del salmo, en este grito que es una oración. Y entonces dice el Salmo 22, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Es decir, he vivido esta historia de salvación y por tanto quiero que quede grabada para todos los siglos. Voy a contarla a toda la asamblea de mis hermanos, para que ellos, mis hermanos, te alaben también. Es decir, esto que yo he vivido, que tú me has salvado, que no sea solo para mí, sino que sea para todos, para toda la historia, para toda la humanidad, esta salvación. Cuando Jesús grita en la cruz, ya lo hemos visto tantas veces, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo de este Salmo 22. Sabéis, ¿no? La costumbre hebrea era rezar en voz alta el comienzo del Salmo y después susurrar como para sí mismo, en voz baja, el resto del Salmo. Por lo tanto, se supone que Jesús no es que haya dudado de que Dios le sostiene, sino que ha comenzado a rezar este salmo, ha dicho en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ha continuado para sí rezando este salmo, que en el verso 23 dice, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, porque me has salvado. Es decir, aunque Jesús tuvo que pasar por el momento amargo de la cruz, que es abandono, que es sufrimiento, que es grito, como cada salmo es en pie. Su confianza en Dios estuvo en pie y porque sé que me vas a salvar, contaré tu fama a mis hermanos. ¿Eh? Aunque el salmo comience por esta experiencia del abandono.
Pero es que este salmo es un camino, es un itinerario. Hay que pasar por esa puerta estrecha. No queda más remedio. Todo el que quiera atravesar el camino de la vida tiene que atravesar una puerta estrecha. Pero el cristiano, el creyente tiene fe y entonces espera en la salvación, aunque esté en ese momento angosto de abandono, porque va a llegar un momento en que voy a gritar que tú me has salvado. ¿Eh? Y lo mismo el Salmo 78, lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contamos, no lo contaremos a sus hijos, lo contaremos a la siguiente generación. Es decir, este salmo, que es un grito, lleva una experiencia que necesita ser contada. Decía el Papa Benedicto XVI, todo aquel que ha sido conquistado por Dios necesita contar este amor. Todo el que ha sido conquistado por el amor de Dios, experiencia de este amor, no se lo puede quedar para sí mismo. Necesita transmitirlo, contarlo, orarlo, proclamarlo, cantarlo. ¿Eh? Bien, por eso el primer punto de la clase de hoy, el salmo es un grito. Creo que es fácil y que puede quedar aclarado, pero ya volvemos a repetir, como en otras clases, si hay algo, alguna duda, podéis mandar un correo a la escuela o a mí y Miguel me lo remite a mí, es como queráis, y a la clase siguiente podemos aclarar las dudas. ¿Eh? El segundo punto es escrito para recordar. Por eso en Israel, como en todos los países de tradición oral, no se cuentan las cosas para agradar a gentes, como nosotros en nuestra civilización moderna. Contamos pues para los chascarrillos, para pasar el tiempo, para contar noticias, para llevar chisme de un lado a otro. Es un contar mucho más superficial. Estos pueblos contaban para atestiguar. No se pone por escrito un relato para enriquecer el repertorio o para componer una obra literaria, sino para enriquecer la memoria de la familia. Esto era importantísimo. ¿Cómo crecía la familia? Cuando las generaciones iban contando lo que habían experimentado en la historia de salvación que Dios había hecho con ellos. Por eso mi padre era un arameo que salió de Ur, etcétera, y así contaban la fe para enriquecer la memoria de la familia. No sé si esto se nos está perdiendo con tanta pantalla. ¿Y la tradición oral qué? Necesitamos rescatar el atestiguar, ser testigo, decir de viva voz, oralmente, lo que Dios ha hecho con nosotros. Se conserva el escrito para que otros aprendan también a leer en la historia lo que sucede, para que encuentren palabras con que expresar su propio grito y poder hacer del salmo mi propia oración, porque yo también me he sentido abandonado, pero yo también he sido levantado de la muerte. Yo también he sido rescatado de los adversarios que me rodeaban, del apuro que sea. Y entonces voy a contar esta fama de Dios a mis hermanos. El 117 resume todo este proceso de transmitir a la memoria de la familia lo que yo he vivido. Pues con 4 versos. Es un salmo cortísimo, pero intenso. Dice, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia
con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. ¿Eh? Es este salmo que conocemos muy a menudo. Lo cantamos para iniciar la salmodia, a veces de los domingos, a veces de los sábados, depende de qué estructura sálmica tengamos en la comunidad. Pero aquí quiero hacer una parada pequeña porque de vez en cuando vamos a ver algo del vocabulario hebreo que aparecen en los salmos, ¿eh? Para que cuando ya cantemos y oremos ese salmo, no, lo cantemos con más propiedad, con más sabiduría, sabiendo más lo que decimos, ¿eh? Entonces voy a parar aquí porque ha aparecido su fidelidad dura por siempre. Vamos a ver qué es esta fidelidad. Esta palabra aparece también en el Salmo 130, lo conocemos como de profundis, ¿eh? Desde lo hondo a ti grito, Señor, ¿no? Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Y en el verso séptimo, bueno, dice, mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, pero quiero hacer hincapié en el verso séptimo que dice, del Señor viene la misericordia. Pero en el texto hebreo, literalmente, y la Biblia de Jerusalén así lo traduce, el Señor está lleno de amor. ¿Por qué pone este lleno de amor? Porque aparece en el texto hebreo como Gesed, que significa la fidelidad a una alianza. Del Señor viene la misericordia, es decir, el Señor está lleno de fidelidad a su alianza. O como decía un profesor mío, rebosa de amor, de fidelidad a la alianza. Es una misericordia que es un camino, porque la alianza en el pueblo de Israel son 10 caminos, 10 mandamientos. Por eso cuando decimos, de lo profundo a ti grito, Señor, yo en mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, porque del Señor viene la misericordia, estamos diciendo, yo puedo esperar desde lo profundo en el hoyo en lo que estoy metido, en la tiniebla en la que no veo nada, puedo gritar al Señor, puedo aguardar como el centinela a la aurora, porque tengo la seguridad de que la fidelidad del Señor es rebosante. Él es fiel a la alianza que ha sellado con nosotros. De una manera inconsciente en nuestro bautismo cuando éramos pequeños, de una manera más consciente en la confirmación, en los sacramentos, nosotras en la vida monástica, en nuestra profesión solemne, de una manera mucho más consciente, cada uno en su consagración. Tiene este salmo un paralelo según la Biblia de Jerusalén. Por si queréis hacer lección divina con este Salmo 130, verso 7, pues es un paralelo la carta de Tito 2:14. ¿Por qué? Porque Tito habla de que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros fuéramos un pueblo suyo. ¿Os acordáis cuando hablábamos el pueblo de su propiedad que aparece en el Éxodo? Más que de su propiedad aparece la palabra griega segulah, que significa tesoro. Cristo se ha entregado por nosotros para hacer de nosotros un pueblo suyo, de su propiedad, de su tesoro.
Nosotros somos el tesoro de Dios, adquirido por la sangre de Cristo. Y donde está el tesoro está el corazón. El corazón, ¿os suena esa expresión? El corazón de Dios está en nosotros. Nosotros somos su tesoro. Por eso ha entregado a su Hijo. No lo olvidemos. Y termina diciendo este verso 14 del capítulo segundo de Tito, deseoso de bellas obras. Otras traducciones dice deseoso de buenas obras. Es es la misma palabra. Bello y bueno es la misma palabra en hebreo y en griego. En griego kalos, en hebreo tov. Es el mismo adjetivo que utiliza el Génesis para decir que Dios vio su creación y vio que todo era muy bueno. Podemos decir que Dios vio su creación y se asombró, ha salido de sus manos y dijo que todo era bello, muy bello. Cuando nos mira a nosotros, pueblo de su propiedad, su tesoro, también ve la belleza en nosotros y está deseoso de que seamos el pueblo de las buenas obras. Estas obras, ergón en griego significa trabajo, tarea, porque en el ergón, esta palabra, la tarea muestra en la cultura bíblica la pertenencia del hombre, que nuestras obras muestren que pertenecemos a Dios. Dios está deseoso de nuestras buenas obras, pero no para llevar cuentas de nuestros méritos, sino para que le pertenezcamos a Él, seamos pueblos de su propiedad, porque esa es la felicidad del hombre, ser de Dios, toda nuestra vida y toda nuestra persona. Por eso en el último salmo, y ya termino, como decíamos al principio de la clase, hemos sido creados para la alabanza. Alabad al Señor con platillos sonoros, con platillos vibrantes, con toda nuestra vida y con toda nuestra historia, en todo momento. Por eso solamente, y aquí terminamos la clase de hoy, os remarcho las dos ideas, si queréis, os remarco las dos ideas de la clase de hoy. El salmo es un grito que tenemos que descubrir. Y para descubrirlo tenemos que rezar, rezar, leer, releer 1000 veces el salmo. No cojas muchos, coge uno, el que te toque el corazón. Y eso léelo 1000 veces hasta que te lo aprendas de memoria, hasta que te toque el corazón, hasta que Dios te hable por él. Y ha sido escrito para recordar la salvación de Dios a todos los hombres, que cada vez que reces un salmo en el corazón, que es la sede de la memoria para la antropología bíblica, no es la cabeza, el corazón, que en el corazón recuerdes que Dios te ha salvado, que te ha sacado de muchos apuros y te seguirá salvando. Y así puedes seguir caminando con esperanza, con alegría, con el corazón ensanchado cada día. Bien, y aquí termina la clase para la grabación.